¿Alguna vez has sentido, percibido ese terrorífico mal aliento con olor fecal? Es un tema bastante complejo y hoy voy a compartirte mucha información. Voy a compartir contigo primero qué es el mal aliento, qué es el mal aliento fecal, cómo se origina el mal aliento fecal, cuál es el rol de la limpieza de la lengua, el rol de la limpieza de las encías, cuál es el rol de la saliva, tu alimentación, cepillado dental, enjuagatorio bucal y finalmente voy a darte la opinión que han compartido conmigo un médico gastroenterólogo y una médico otorrinolaringóloga. Es más, por ahí te voy a compartir un tip adicional. Así que hay mucha información que estoy seguro que te va a ayudar a combatir ese mal aliento tan desagradable que está afectando tu seguridad y confianza. Si es la primera vez que me ves, soy el doctor Juan Francisco Zaccarelli Calle, soy odontólogo, educador y especialista y desde hace más de 10 años ayudo a las personas a combatir su mal aliento, eliminar los problemas de encías y recuperar la sonrisa con implantes dentales. Pero vamos a responder estas preguntas y vamos a este terrorífico, este terrible, temible mal aliento con olor fecal. Y lo primero que quiero compartir contigo es el concepto de mal aliento. ¿Y por qué esto es importantísimo? Porque ya es difícil hablar de sexo, es difícil hablar de religión, de economía, de política. Qué complicado, en muchas casas ni siquiera se mencionan estos temas. Y claro, hablar de mal aliento es aún más tabú, de esto no se conversa y esto es un problema. Porque tal vez entre tú y yo podemos hablar de algún rico alimento que todos conocemos y seguramente nos vamos a poner de acuerdo, nos vamos a entender. ¿Por qué? Porque tenemos un concepto acerca de lo que es este alimento, porque conversamos en el día a día de esto. Sin embargo, sobre el mal aliento no se habla, no se conversa. Esto hace que el concepto de mal aliento no siempre esté claro entre todas las personas. ¿Y por qué esto es importante, doctor Zaccarelli? Porque muchas veces los pacientes me visitan y tienen otros fenómenos, otros cuadros, otras preocupaciones que ellos interpretan como mal aliento, pero no lo son. Así que toma nota de eso porque es muy importante que este tema lo vayas conversando con alguien, un familiar, un amigo, para que eso te ayude a tener un concepto más elaborado y claro de lo que es ese mal aliento, ese olor desagradable que al ser emitido por la boca termina generando una repulsión, una sensación no desagradable sobre otra persona. Es por eso que hablamos que el mal aliento es una condición, no enfermedad, una condición en una parte de nuestro cuerpo que termina teniendo un impacto más allá de la parte física. Como te decía al inicio, afecta nuestra seguridad y confianza. Sí, yo lo sé, no te imaginas estas primeras citas que siempre tengo con los pacientes conversando sobre este tema tan delicado. Yo sé que es bastante difícil, muchas personas rompen en llanto, en frustración de lo complejo que puede ser, pero mira todos estos tips, escucha estos tips, observa los detalles que te voy a comentar porque en alguno de ellos puede estar la solución para ese problema. Doctor, ¿pero qué es el mal aliento fecal? ¿Realmente hay una conexión? ¿Realmente de pronto esos gases que están a nivel del aparato digestivo, a nivel del colon, pueden migrar por esta tubería que es el organismo, el esófago, etcétera, el estómago y llegar a la boca? Mi superpaciente, tienes que saber que la definición de un aliento fecal realmente no hace alusión, no hace relación a un gas que pueda llegar desde esta zona del organismo tan lejana hasta la boca. No. Hace referencia a un olor desagradable, potente, nauseabundo, que causa gran repulsión, en donde los principales protagonistas son los gases sulfurosos. Estos gases que podemos encontrarlos en muchas partes, en la boca y también en los gases que son productos de las flatulencias. Y este es un gran problema, porque también hay muchas moléculas olorosas. ¿Moléculas como cuál? Moléculas olorosas como el indol, escatol, cadaverina, putrescina, que son elementos que nos hacen pensar que de pronto este gas que estamos emitiendo por la boca puede tener un origen muy lejano en otra parte del cuerpo. Entonces, doctor, ¿por qué tengo este aliento fecal, este aliento tan desagradable? Y acá tenemos que tener en cuenta que tenemos varias responsabilidades.
Por un lado, nosotros los odontólogos, sí, me da culpa. Por otro lado, también responsabilidad del paciente, porque muchas veces descuidamos nuestra higiene bucal. Y muchas veces esta higiene bucal no solo se logra con ese cepillado del día a día. Muchas veces tenemos que utilizar también otros elementos. Es más, cuando el paciente viene a la consulta, hoy ya no hablamos de una profilaxis o limpieza dental. Hoy hablamos de una profilaxis bucal. ¿Por qué? Porque no solamente tenemos que observar dientes, tenemos que observar las encías, tenemos que observar la lengua, las amígdalas, otras estructuras que son protagonistas a la hora de generar un mal aliento. Entonces, muy importante que tomes en consideración esto. Pero, ¿qué más tengo para ti hoy día? Doctor, ¿cuál es el rol de la lengua? ¿La lengua es protagonista en estos cuadros de mal aliento? La verdad que sí. Recuerda que las bacterias pueden acumularse en diferentes zonas dentro de la boca y la boca es como una gran cavidad, donde es cierto, los protagonistas son los dientes, pero también tienes que saber que hay personas que incluso con muy poquito sarro, muy poca placa bacteriana, generan una gran reacción o gran producción de gases. Hay susceptibilidad. Claro, hay personas que comen mucho y nada les cae pesados. Hay personas que están mucho tiempo en el sol y no pasa nada. Hay personas que están un rato en el sol y ya tienen manchas y algunos problemas. Hay personas que de pronto nunca han fumado, fuman un par de veces o de pronto son fumadores pasivos y terminan generando estos problemas. De la misma manera, no todos formamos la misma cantidad de sarro, placa bacteriana en la boca. Hay personas que yo les hago una limpieza cada 2 meses, otras cada 3, cada 4, cada 6 y hay algunos suertudos que se les hace una vez al año. Sin embargo, no solo se trata de cantidad, como te decía más temprano, se trata también de la calidad, de la agresividad de las bacterias. Y no todos tenemos las mismas bacterias o teniendo las mismas bacterias, no siempre estas bacterias tienen las mismas cualidades. A veces son más agresivas o menos agresivas. Y muchas de estas bacterias se van a impregnar, por ejemplo, sobre la lengua. Lamentablemente, la lengua es una zona que no se suele limpiar, a pesar de que la lengua está en gran contacto con nuestros alimentos, con los elementos que ingresan, con los minerales. Es más, muchas veces la lengua tiene una anatomía, una forma retentiva que retiene esa placa bacteriana que no ayuda mucho y que termina generando mal aliento. Es más, este sarro sobre la lengua, también llamado saburra lingual, cubre una superficie muy importante, el órgano sensitivo sensorial del gusto. Es decir, esto termina afectando nuestra capacidad del gusto y es que por eso que muchos pacientes sienten un sabor no muy agradable y lo terminan relacionando con el mal aliento. Pero de eso podremos hablar más adelante. Entonces, doctor, ¿acaso la lengua es el único lugar? ¿Tengo que limpiar mi lengua? Claro que sí, hay que limpiar la lengua al menos 2 veces al día. ¿Todas las personas necesitan ello? No todas las personas. Nuevamente, recuerda, la susceptibilidad personal es muy diferente. Pero doctor, ¿por qué yo y no otra persona? Esta es una pregunta muy seria que se la hacen muchísimas personas y que desde el inicio tienes que cortar. ¿Por qué? Porque esto va a generarte más frustración, va a generarte más ansiedad y no queremos. Estos factores, frustración, ansiedad, estrés, pueden aumentar el mal aliento, tu percepción del mal aliento. Y por ahí tengo un video, te voy a dejar por aquí el enlace sobre cómo hay aspectos psicológicos que pueden terminar jugándote en contra. Así que vamos a separar eso, vamos a dejar de compararnos. Te aseguro que una persona con cáncer también se compara, pero en esta comparación la situación puede ser tan ingrata que tú puedes decidir abandonarte o seguir adelante. Y ahora vamos a hablar de las encías. Las encías que lamentablemente han sido el patito feo durante muchos años. Incluso por los dentistas. Nos dedicábamos a ver dientes y caries, pero no nos percatábamos que en las encías también habían otros problemas que incluso si no se controlan pueden llevar a perder los dientes. Y esto es muy complicado, nadie quiere perder los dientes. Y a veces dientes sanos que no tienen caries se empiezan a mover y se pierden. Pero esto quiere decir que solo las personas con una enfermedad severa de encía van a generar mal aliento. No, para nada. Muchas veces puede ser una persona que no tiene una enfermedad severa de encías, pero que sí está acumulando placa bacteriana. ¿Dónde? Por debajo de las encías, en esa zona donde no puedes llegar. En esa zona que si no limpias con un hilo dental al menos una vez al día y sobre todo antes de dormir,
vas a tener una acumulación de bacterias, las cuales se van a ir calcificando, endureciendo, y va a llegar un momento que por más que pases el hilo dental, si no limpiaste de manera temprana, ya va a estar formada esta placa bacteriana, esta calcificación, este sarro dental, y no lo vas a poder retirar. Incluso para muchos colegas es complicado poder retirar esta placa bacteriana. No te imaginas cuántos pacientes vienen que me dicen, doctor, pero a mí hace una semana, hace un mes, hace 2 meses, me hicieron una limpieza. No sé por qué ahora me está diciendo que tengo un problema relacionado al sarro. Y es que muchas veces, lamentablemente, los colegas, a pesar de la buena intención, no logran retirar toda esa placa bacteriana, todo este sarro. Y es que, claro, así como de pronto hay un médico especializado en problemas gástricos, el gastroenterólogo, también hay un médico especializado en la parte respiratoria alta, el otorrinolaringólogo. De esa misma manera hay un profesional odontólogo especializado en el manejo, en el control de la placa bacteriana, como somos los periodoncistas. Todos los periodoncistas trabajan en el tema del mal aliento. Ahí sí, mi superpaciente, lamento decirte que no. Es lamentable, es triste, es terrorífico que seamos muy pocos las personas que estamos trabajando este tema del mal aliento. Y es muy triste, porque realmente los estudios nos dicen que dependiendo de la población, casi un 35% de las personas pueden tener alguna forma de mal aliento. Sin embargo, esto es algo que no se conversa, esto es algo que no se dice en el día a día, pero muchas personas viven en silencio este enorme problema. Ahora vamos con un sexto tip, un sexto punto clave. Esto es fundamental, por favor toma nota. En uno de estos puede estar esa gran solución que tú necesitas para tu mal aliento. El sexto es cuida tu saliva. Pero doctor, ¿por qué la saliva? Y es que tienes que saber que la saliva es un líquido maravilloso que es el principal mecanismo de defensa que tenemos contra las bacterias bucales. La saliva es un antimicrobiano, regulador de acidez, de pH, lubricante, remoción mecánica, muchas propiedades que nos van a ayudar a controlar esas bacterias que tenemos ahí. Y es que esta saliva tiene que producirse tanto en una calidad como cantidad adecuada. Sin embargo, para que se produzca la saliva, tenemos que tener algunos hábitos saludables. Por ejemplo, hidratarte. Y es ahí donde surge este recuerdo que todos hemos escuchado alguna vez, que el médico nos dice, toma ese 1,5 litros a 2 litros de agua por día. Yo sé que ahora hay una fórmula exacta para saber aproximadamente cuánto de agua tienes que beber todos los días. Sin embargo, 1,5 litros a 2 litros suele ser lo más prudente. Pero yo sé que esto no es fácil. Si no tenemos una buena hidratación, lamentablemente no se va a poder producir esa saliva. Y tú tienes que tener en consideración, sobre todo, tu trabajo, tu ritmo de vida, tu día a día. Claro, si de pronto eres un docente, si eres una persona comunicadora, una persona en la cual en su trabajo tiene que comunicarse, hablar mucho, naturalmente esa saliva se va a expectorar más, esa saliva se va a evaporar más. Y esto va a generar que te deshidrates muchísimo más. Y cuando hablo de hidratación, no me estoy refiriendo a necesariamente tomar bebidas hidratantes o café. No, simplemente agua, porque muchas veces estas bebidas pueden tener incluso un efecto negativo. En algunos pacientes, por ejemplo, el riquísimo café que todos tomamos todos los días, puede tener un efecto contrario, deshidratante, pierdes líquido. Y esto es un fenómeno que podría estar afectando también tu producción de saliva. Claro, ¿qué otros fenómenos hay? Tomarse un tiempo para alimentarse, por ejemplo, que esa saliva se produzca. Pero doctor, ¿qué tan fundamental es la saliva? Te pongo un ejemplo. Cuando la mayoría de personas se levantan, el aliento no suele ser muy agradable. El famoso aliento matutino. ¿Y esto por qué se produce? Porque durante la noche nuestras glándulas salivales producen mucho menos saliva. Bien, están descansando. ¿Y qué hace esto? Que las bacterias aprovechan, se reproducen y generan estos gases malolientes. Y por eso que nos levantamos y de pronto hay un aliento no muy agradable. Y claro, como muy bien lo dicen muchos profesionales, muchos médicos, muchos líderes de opinión, lo primero que tenemos que hacer al levantarnos es hidratarnos. Eso va a ayudar a que este sistema se reactive y de esa manera cortar el mal aliento matutino,
Pero si quieres saber un poco más sobre esto, por acá también te dejaré un enlace que puede ser muy interesante. Entonces ya sabes, hidratación, 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 súper importante para que esa saliva te ayude a combatir el mal aliento. No tener sed no es sinónimo de estar bien hidratado. Mucho ojo con eso, mi super paciente. Vamos al tip número 7, esta variable número 7 que quiero que tú analices, y es tu alimentación. Y es que esto es súper importante. No te imaginas cómo la alimentación puede afectar el mal aliento. Y cuando digo alimentación, tengo que empezar hablando acerca de los alimentos odoríferos, es decir, esos alimentos que son generadores de olores. Muy en claro que hay alimentos que por sus características generan un mal olor. Y lamentablemente, por menos que los consumamos, siempre van a generar un olor. Y ahí puede estar los pescados, mucha proteína, mucha carne, embutidos, algunos conservantes, condimentos y otros elementos como el ajo, la cebolla, que pueden ser muy característicos y muy usados en nuestras cocinas, en el día a día. Por eso es que hay pacientes que cuando consumen estos elementos tienen rápidamente la generación de un olor desagradable. Y claro, ¿qué podemos hacer? Disminuir su uso. No te digo que suspendas estos alimentos, pero sí que controles su uso. Es más, algunos de estos elementos han demostrado en estudios que pueden ser liberados incluso por más de 24 horas. Y te doy otro ejemplo. Coge la mano de una persona que cocina todos los días. Así sea a las 11 de la noche. Tú hueles esa mano y sigue oliendo a comida. Bien, recuerdo que un familiar me decía: Juan Francisco, Juan, cuando yo cocino tal elemento, después de cocinar tengo que ir a bañarme, porque si no yo sé que ese elemento, ese olor, se va a impregnar en mí hasta un par de días. Y esto es real. Esto también puede suceder, y lo primero que tienes que hacer con tu alimentación es revisar qué elementos odoríferos generadores de olor podrían estar ocasionando el problema. Lo segundo que tienes que ver con tu alimentación es que sea balanceada. Y es que esto es importantísimo, porque cuando hay un desbalance de pronto en los grupos alimenticios, proteínas, carbohidratos, grasas, etc., de pronto nuestro organismo tiene que empezar a sacar energía de diferentes moléculas, y muchas veces al descomponer alguna de estas moléculas se termina generando gases malolientes, compuestos malolientes. Por otro lado, también súper importante, el patrón o la forma de alimentación. Muchos pacientes me dicen: doctor, yo tengo que por mi trabajo comer rapidísimo, 5 o 10 minutos. Eso no da tiempo, por ejemplo, para que se produzca una buena cantidad de saliva. Eso no da tiempo, por ejemplo, para que se produzca un buen bolo alimenticio y haga una buena digestión. Eso no da tiempo para que esos alimentos sean bien masticados, para que esa saliva limpie y genere todos los efectos beneficiosos. Entonces acá hay varias cositas que tienes que revisar respecto a los alimentos. Y si quieres saber un poco más sobre eso, pronto voy a hacer un video exclusivo sobre el mal aliento y la alimentación. Así que sigue el canal, suscríbete para que no te pierdas ninguno de estos tips. Y en la medida de lo posible estoy respondiendo todas las dudas que me dejan aquí en los comentarios. Así que si tienes alguna duda, alguna pregunta, déjalo aquí. Con gusto voy a hacer el mayor esfuerzo para tratar de responder esa duda. Y claro, que también sirva de inspiración para un próximo video. ¿Qué más tenemos? Cepillado dental. Súper importante, octavo tip. Cepillado dental, esto muchas veces es descuidado, no es bien logrado. Por eso es que existe tanta caries. A veces pareciera que el cepillado dental es algo sencillo, fácil de lograr. Sin embargo, no es tan fácil de mantener en constancia. Por eso es que tenemos tantas enfermedades bucales. Y el cepillado dental se puede lograr sin tener una costosa pasta dental, sin tener un costoso cepillo. Se puede lograr con constancia y orden. Por eso por aquí voy a dejarte también otro enlace a un video sobre algunas técnicas probadas en donde yo explico, en donde yo argumento por qué debes usar tal cepillo o tal vez tal técnica y cómo esto puede ayudarte a mejorar tu salud bucal. Luego, ¿qué tenemos? Evita en la medida de lo posible el uso del enjuagatorio bucal. Sobre todo si vas a la farmacia y eliges el primero, vas al supermercado, el primero que encuentres. El enjuagatorio bucal es un medicamento que debe ser recetado por un dentista, por un profesional de la salud. Porque muchas veces estos medicamentos pueden jugarte en contra y en algunos pacientes generar efectos adversos e incluso irritación o en algunos hasta sequedad bucal.
Y hemos visto cómo esa sequedad bucal es algo que nos puede jugar en contra y sobre todo se relaciona con la producción de saliva. Y más aún, porque estos enjuagatorios bucales no hacen más que aumentar la ansiedad y la frustración. ¿Por qué? Porque estas empresas, con tal de vender un poco más, terminan agregando ciertos productos cosméticos o de olores o de fragancias que hacen que nuestra percepción del mal aliento o del aliento se altere. Porque no te imaginas la cantidad de pacientes que me dicen, doctor, yo he venido porque mi mal aliento está terrible. Yo aspiro que mi aliento sea a menta todo el día. O yo aspiro, doctor, que mi aliento sea a fresa. Y yo, ¿pero cómo así? Porque claro, cuando yo utilizo esta pasta dental, utilizo este enjuagatorio, huele a fresa, huele a menta. Entonces yo espero que sea así todo el día. Pero eso no es real, mi superpaciente. Eso no es real. Eso es algo que estas empresas han tratado de crear para generarnos una necesidad de consumir esos productos. Realmente incluso tú podrías hasta cepillarte sin una pasta dental. Ojo, no digo que la pasta dental no sea buena, es excelente para combatir las caries sin muchos problemas. Sin embargo, en términos de mal aliento, controlemos mucho nuestras expectativas, porque generalmente estos productos terminan tergiversando lo que es un aliento, que es un olor neutro, porque nuestra naturaleza tiene que tener un pH, una regulación neutra, una acidez neutra, que eso es lo que debemos aspirar. Bien, sigamos viendo que ya estamos llegando casi al final. ¿Y qué nos dice el gastroenterólogo? ¿Qué nos dice el otorrinolaringólogo? Y he querido atacar este tema de raíz y tengo 2 entrevistas, cada una de casi 1 hora, donde he discutido con un gastroenterólogo y una otorrinolaringólogo sobre este tema. Pero básicamente, ¿qué nos dicen estos profesionales? Estos profesionales que son el segundo momento de derivación o evaluación. Porque lo primero que tienes que saber es que cuando queremos combatir el mal aliento, tienes que ir con un profesional de la salud bucal, un odontólogo que sea experto en este tema. Primero, si tú vas a cualquier odontólogo, no todos los odontólogos hacen ortodoncia, brackets. No todos los odontólogos hacen estética. No todos los odontólogos curan las encías. De la misma manera, no todos los odontólogos trabajan el tema del mal aliento. Y es importante que busques algo específico, porque si no, vas a tener más frustración, más ansiedad. ¿Y esto qué termina haciendo? Generándote una alteración del mal aliento. Y sobre esto también tengo otro video y te dejaré un enlace por aquí. Esto es lo primero que tienes que hacer, combatir por ahí. Acuérdate que ahí está el 85% de los orígenes del mal aliento. Y recién hay un 10% en donde los protagonistas son el otorrinolaringólogo y el gastroenterólogo. Sin embargo, también pueden haber condiciones que pueden afectar y generarte y darte una sensación de mal aliento. Por eso te dejo esos enlaces para que también los revises. Espero que toda esta información, que ha sido un gran resumen de muchísima información que he ido compartiendo a lo largo del canal, y que si quieres saber un poco más sobre estos puntos, los revises, date el tiempo. Cuando tengas más información, más dominio tendrás para combatir tu enfermedad, tu condición, en este caso la condición del mal aliento. Recuerda que estamos aquí siempre para apoyarte y voy a tratar de que todos los domingos siempre tengas un video como hoy para que sigas teniendo herramientas para combatir ese mal aliento. Pero si tú quieres ir un paso más allá, tienes que suscribirte a este canal, tienes que dejar un comentario, tienes que suscribirte a nuestro newsletter donde compartimos información todas las semanas, información exclusiva que comparto con mis pacientes y también te voy a dejar un enlace en el primer comentario. Así que si quieres aún saber un poco más, sígueme en mis redes sociales, por ejemplo en Instagram, donde estoy como dr.juansecarelli, o en mi página web donde también encontrarás muchísima información, muchísimos artículos, en donde estoy como www.clinicaencías.pe. Así que ya sabes, mi superpaciente, este video ha sido un poquito más largo de lo normal, pero te aseguro que valdrá la pena. Nos vemos el próximo domingo con un nuevo video. Chao.